pesar de la denominación de soldadura, la soldadura blanda estaño-plomo no es un proceso entendido de la forma tradicional. La resistencia mecánica que posee es mínima, lo que hace que no se utilice en ningún caso como sistema de unión al uso. Por el contrario, sus propiedades como material de relleno hacen que se la pueda considerar como el mejor sistema de acabado, sustituyendo de forma eficaz a las masillas, que si bien pueden ser más fáciles de aplicar, en ningún caso ofrecen las mismas características. Se puede utilizar tanto en operaciones de relleno en los casos de trabajos de repaso de chapa como en cubrir las zonas de unión, sobre todo aquellos cordones de soldadura que son aplicados en las sustituciones parciales de algunas piezas, bien sea a solape o a tope. Para la aplicación de la soldadura blanda estaño-plomo es necesario un equipamiento mínimo. El material de aportación utilizado por regla general se trata de una aleación estaño-plomo en una proporción aproximada de 25-75. Estas proporciones en sus elementos aleantes provocan un amplio rango de temperaturas de utilización que permiten mantener el material en un estado semipastoso muy adecuado para su posterior aplicación. El líquido, pasta de soldar o gel, actúa como decapante de forma que se eliminen los posibles restos de óxido de las superficies en las que ha de ejecutarse la soldadura, garantizando de esta manera una buena adherencia del estaño-plomo sobre las chapas. El líquido es una base de cloruro de zinc y está exento de ácido. La aplicación se realizará directamente con un pincel. La parafina tiene como misión impedir la inflamación de la espátula de madera e impedir que el estaño se pueda quedar adherido a esta. Las paletas de madera dura se usan para extender y moldear uniformemente el estaño en estado semipastoso sobre la zona que se va a recubrir. La necesidad de mantener una temperatura relativamente baja en la aplicación del estaño, unos 200 grados centígrados, hace suficiente la aplicación de calor mediante el uso de la candileja de fontanero. De esta forma se obtiene una llama con un efecto superficial que calienta de forma uniforme la zona de trabajo. Para la limpieza previa de la zona donde se quiere estañar se utiliza el cepillo de alambre. Por otra parte, la radial y la lima de carrocero se aplicarán en las operaciones de acabado para la eliminación del material sobrante. Por último,
se realiza un acabado de calidad con una lijadora de grano fino. Una vez finalizada la sustitución parcial de la aleta propiamente dicha, se debe aplicar el estaño en aquellas zonas de la pieza donde se haya realizado un solape y, por tanto, un proceso de soldadura MIG-MA. Tras desbastar los cordones de soldadura MIG mediante el uso de la radial, se hace necesario eliminar con un disco de tipo Clean Strip la pintura de la zona donde se vaya a aplicar la soldadura blanda. Se limpia la pieza con un cepillo de alambre. De esta forma, se eliminan los posibles restos de óxido o pintura que pudieran quedar en la zona. A continuación, se procede al atemperamiento de la zona mediante el uso de la candileja de fontanero, quedando lista para la aplicación del líquido para soldar sobre toda la zona que es necesario rellenar. El líquido se aplicará de forma sencilla con la ayuda de un pincel y sobre toda la zona de aplicación de la soldadura. Antes de aplicar la capa definitiva de estaño, es necesario crear una superficie de agarre para ella. Esta superficie se logra aplicando una pequeña cantidad de estaño plomo sobre la zona donde a continuación se aplicará el estaño de relleno. Con la ayuda del soplete de fontanero y de un estropajo de aluminio, se extiende esta pequeña cantidad de estaño plomo. Así, se crea una fina capa de material que servirá de anclaje posterior a la aplicación definitiva. La aplicación del estaño plomo de relleno se realizará en cantidad suficiente para cubrir todas las irregularidades. Se debe realizar fundiendo la varilla de material de forma que se caliente a la vez la chapa, controlando en todo momento la cantidad de calor aplicado para de esta forma no dar origen a deformaciones innecesarias en el material. En los casos en los que la aplicación del estaño se debe realizar de forma vertical, se aplicará el estaño desde abajo hasta arriba. De esta forma, el material que va solidificando se encargará de impedir descolgamientos del material que aún se encuentra fundido. Con la espátula de madera impregnada en parafina, se debe ir moldeando el estaño plomo cuando éste se encuentra en un estado semipastoso. Por tanto, no conviene que la aleación funda completamente, ya que se correría el riesgo de la aparición de porosidades. El exceso de material se elimina con la ayuda de la lima de carrocero, pudiendo en algunos casos utilizar la radial dotada de un grano P50, procurando evitar que el material se embase. Si durante esta operación se detectasen faltas de material, sería necesario corregirlas mediante una nueva aplicación de estaño plomo. El acabado final se dará con la ayuda de una lijadora excéntrico-rotativa provista de un grano fino P80. El último paso consistirá en la aplicación de un líquido pasivador. Este líquido estará compuesto por ácido fosfórico diluido en agua. Así se eliminan y neutralizan los restos de líquido limpiador, quedando la pieza lista para pintura. En el caso de que se obviase este paso, se correría el riesgo de que se provocase un mal agarre de la pintura. Los principales riesgos a los que se encuentra expuesto el operario en la aplicación de la soldadura blanda estaño-plomo son las posibles quemaduras y sobre todo aquellos riesgos derivados de la inhalación o ingestión de vapores o productos con un cierto contenido en plomo.
El alto contenido en plomo de las varillas de la aleación pueden provocar en el organismo importantes acumulaciones de plomo que dan origen a una enfermedad, saturnismo. Es, por lo tanto, imprescindible la protección del operario, bien sea mediante mascarillas para polvos y gases, bien con equipos de respiración autónomos. Para evitar quemaduras se deben utilizar los guantes y para evitar proyecciones en los ojos durante los procesos de lijado y esmerilado es necesario utilizar gafas de protección.